Shabbat Shalom, amados, bendiciones, Shabbat Shua. Este es un Shabbat de retorno, un Shabbat que nos estamos preparando, como ya vinimos desde ah, 40 días, ya venimos preparándonos de una manera especial y como vamos a ver ahora que es importante este tiempo, nos estamos preparando para este día tan solemne, tan importante que es Yom Kippur. Y precisamente, así como ya estamos, ya mañana es Yom Kippur, ya estamos en casi en el 10º día del mes de Tishrei. Es importante que hablamos sobre esto. Y vamos a ver lo que dice Vaikra o Levítico 16, versículo 30 y 31. Dice, porque en ese día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Adonai de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo, un Shabbatón para ustedes. Se negarán a sí mismos. Este es un decreto permanente. Vemos que es un mandamiento. Es una de las Moadim que es un mandamiento, un decreto permanente, perpetuo, como lo dije en otra parte. Es algo que sí, algo cambió en la celebración de esta Moadim, pero sin embargo todavía está ahí. Esto no se anuló. La celebración de de Yom Kippur como de Yom Teruah, que lo hicimos 10 días antes, como 9 días antes, es algo que se tiene que celebrar porque es perpetuo. Vamos a ver qué dice Levítico o Vaikra 23, del 27 al 32. Acordámonos que todas las Moadim están en Levítico 23. Este es un texto, son estos versículos donde se habla sobre todas las Moadim que el Eterno ha dado a su pueblo y son para su pueblo, para Israel, y son, dice, Moadim de Israel, de Adonai, son fiestas de Adonai, entonces son sus fiestas, como dice, mis fiestas. Entonces, en el versículo 27 dice, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán una convocación Kadosh, se negarán a sí mismos, traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai, no harán ningún tipo de trabajo en este día porque es Yom Kippur para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo, negarse a sí mismo significa ayuno. En este día será cortado de su pueblo y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo, en este día yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo. Es un decreto permanente por todas sus generaciones. No importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo y se negarán a sí mismos. Descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Cuando termina el 9º día, casi al terminar, hasta que termina el 10º día. El Eterno, vemos como ahí nos ordena, así como nos ordena amar a tu prójimo, así también Él nos ordena que debemos de guardar sus
fiestas. Y vemos que dice que en el 10º día del 7º mes tendrán una convocación Kadosh y afligirán sus almas y no negarán, no harán ningún tipo de trabajo. Yom Kippur es interesante porque delante del Eterno sabemos que Yeshua es nuestra expiación, que Él nos perdona, nos limpia, pero las fiestas son estos momentos específicos que son días del año. Eh, Aunque todo el tiempo lo está haciendo, todo el tiempo tenemos que buscar el rostro del Eterno, tenemos que caminar en Teshuvah, en volver a Él, en este arrepentimiento, en pedir perdón delante del Eterno, en estar bien, tener esta relación bien con Él. Aunque todo el tiempo lo hacemos, vemos que el Eterno establece un día específico para esto. ¿Por qué? Porque es un momento solemne que se hace de una manera específica, una manera especial, y desde ahí hay un nuevo comienzo, porque como el Shabbat es un tiempo de nuevo comienzo, porque se termina una semana, empieza una nueva semana, un nuevo ciclo, así también sucede con Yom Kippur. Y también es como en una relación que todo el tiempo está el esposo con su esposa, pero hay el día del aniversario que tiene que ser algo diferente, un día especial. O sea, se supone que se debe hacer algo y pues si no se hace algo en el matrimonio se van a complicar las cosas porque no se tienen recuerdos. Y la felicidad es este conjunto de recuerdos, de momentos. Hay momentos en los cuales estás triste, pero hay momentos en los cuales estás feliz y todo esto va sumando en tu relación. Y con Elohim, ¿cómo va sumando? Cómo se suma? ¿Crees que estás con él, ya todo está bien? Ya quién sabe, ¿no? No. Cioè, son momentos, son mandamientos con Él. Todo lo que estás haciendo, todo va sumando, te acerca más a Él. Así es con todos los cercanos a nosotros. Y si no lo conoces mucho, es porque no tienes estos momentos con esta persona. Y así es con el Eterno también y con un amigo, con el esposo, ¿no? Hay que tener estos momentos de conocerse, de acercarnos uno a otro, a tener estos momentos con estas personas. Y estos momentos pueden ser, por ejemplo, ir juntos en un lugar específico o simplemente escuchar música, hablar y tomarse un café, ¿no? Son estos momentos que son importantes y que crean una relación. Y llega Yom Kippur y es un momento especial. Cioè, todo el año hay que arrepentirnos, como le estaba comentando, pero ese día es un momento muy especial. Y no solo con Elohim, sino también con la familia, con los que nos rodean. Hay que pedir perdón. Todo el tiempo tienes que estar pidiendo perdón, ¿no? Pasa algo, sucede algo, de alguna manera se rompe algo, porque nos equivocamos, porque herimos, porque bueno, no cumplimos con algo, con nuestros familiares, con nuestros queridos, con los que están alrededor de nosotros y pedimos perdón. Y buscamos de arreglar la situación.
pero hay que estar viviendo bien, pero hay este día especial para hacerlo. Y en ese día envuelve muchas cosas. Este día especial atrae sus momentos especiales que cambian. Va acrecentando el amor también. Por esto Yom Kippur es este momento importante y él es el momento más importante para el arrepentimiento, para pedir perdón. Porque más que cualquier momento feliz, lo más importante en una relación son los cimientos. Esos momentos que te lastiman, esto es lo que destruye un matrimonio, es lo que destruye una vida, ¿no? Y entonces, cuando hay estos momentos que se lastima, se destruye, hay que hacer algo, hay que arreglarlos, hay que poner los cimientos, hay que arreglar las cosas. Y Yom Kippur es para estos momentos, que estos momentos sean tapados. Y los momentos felices te hacen crecer, te dan felicidad, pero estos momentos fuertes son los que te dan estabilidad. Estos momentos donde pones el cimiento, los que te hacen ser quien eres. Por esto la fiesta de Sukkot que viene después de Yom Kippur es toda una alegría. Pero antes de gozarnos tenemos que estar bien, porque si los cimientos no están bien, todo lo bonito que vamos a construir arriba se puede destruir. Yom Kippur es un día para ponernos prácticamente a cuentas. Esto es excavar profundo y de ahí vamos a ser fuertes. Es este momento de ser fuertes y desde ahí vamos a ir a Sukkot, a construir la Sukkah y pues va a ser todo una alegría. Por esto, Yom Kippur es la fiesta más importante porque es el fundamento, es nuestra base con Adonai. ¿Y cómo estás con él? Es este momento de preguntarnos si todavía no lo has hecho todos estos 40 días, pregúntate cómo estás con él, cómo te sientes con él. Y el Eterno por esto dice que es un día de expiación. Y era muy interesante antes porque era un día completamente diferente de otras fiestas. Era un día en el cual en la mayoría de las fiestas pues se traían ovejas, toros, becerros, palomas también. Pero en este día se traían dos cabritos. Era una ofrenda diferente. Eh, y estos dos se echaban a suertes con ellos para ver cuál va a ser cuál, ¿no? Uno va a ser para Elohim y otro va a ser para Adjadel. Y esto venía enviado a morir para el pueblo, fuera de la ciudad, en el desierto. Y era como sacrificio de olor grato a Elohim. Y el otro que iba a llevar el pecado y se iba a morirse, esto levantaba el pecado de todo el pueblo, ¿no? Este de los que uno era para Elohim, que se sacrificaba y moría, y el otro era para Yayel, que venía fuera de la ciudad, que llevaba los pecados lejos. Y entonces se decidía de traer a los dos chivos que eran iguales y se tenía que ver cuál es para Elohim, porque era este sacrificio para él. Y el otro
que era para mandarlo y al desierto, para morir ahí, que llevaba todos los pecados, se ponía las manos sobre su cabeza y pues era como esta transferencia de los pecados sobre este chivo y se llevaba todos los pecados al desierto. Y hay algo muy interesante porque ¿en cuánto tiempo piensas que se muera un chivo? Pues no se muere así fácil, ¿no? Y rápido porque no era tan fácil, ¿no? Tenía que pasar un tiempo, pero Elohim mismo lo guiaba a un despeñadero y ahí se moría y moría ese mismo día. El Eterno lo hacía de esta forma. Y muchos dicen que ese chivo se le entregaba al diablo, pero esto es ilógico, porque precisamente Yeshua es el cumplimiento de estos dos chivos, el chivo de sacrificio para Elohim y el chivo llevado pues al desierto para los pecados. Es un poco como si se acuerdan de este momento cuando se tenían que sacrificar dos aves para la limpieza del leproso, del que tenía tzara. Y una moría, una tenía que ser una de las aves tenía que ser sacrificada y moría, y la otra se bañaba en su sangre, ¿no? Y se dejaba libre. Y entonces vemos como es esta comparación, ¿no? De este sacrificio para limpieza y este sacrificio de Yom Kippur, que son dos chivos que sirven para llevar los pecados y esa imagen de Yeshua. Y es interesante porque Yeshua murió fuera de la ciudad, llevando nuestros pecados. Él tenía que morir fuera de la ciudad. Y tuvo que morir afuera, pero su sacrificio fue también agradable para Elohim. Por esto fueron dos chivos, ¿no? Porque es este sacrificio este chivo que se presentaba para Elohim, este chivo que moría afuera. Y Yeshua es la representación de los dos. Y es interesante porque echaban la suerte y generalmente el de la derecha era para Elohim y el de la izquierda era para Azazel, el que llevaba el pecado. Y esto era lo que se tenía que entregar. Pero para saber que Elohim los había perdonado, había una señal. Y esta señal se tenía que amarrar un cordón en uno de los pilares del Migdash, del templo, y era un cordón rojo, como la grana. Y entonces todo el pueblo hacía el sacrificio y empezaba desde el día 9 en la tarde hasta el día 10 en la tarde. Y entonces se tenía que afligir sus almas y esperar hasta que el cordón se convirtiera en blanco. Y por esto dice la palabra que si tus pecados fueran rojos como la lana, como la blanca nieve serán hechos, porque este cordón se convertía en blanco cuando pues el Eterno Elohim los perdonaba. ¿Crees que hay algo para ver que Elohim te ha perdonado? Tú puedes ver esto, puedes ver que puedes darte cuenta cuando Elohim te ha perdonado. Puedes ver que venga Yom Kippur arrepentiéndonos. Podemos ver esto, por ejemplo, después de Yom Kippur, lo podemos ver en nuestras finanzas.
lo podemos ver en la salud, lo podemos ver en la mente, en el cuerpo. Esto es lo que se puede ver, porque cuando el Eterno nos perdona y Él sana. No sé si han visto estas ocasiones cuando personas enfermas que tenían cáncer, por ejemplo, y venían delante del Eterno y pedían perdón y perdonaban y perdonan y piden perdón. Cuando se levanten, que el Eterno los perdona y que ellos perdonan a sí mismos y a otras personas, estas personas se levantan sanas del cuerpo, el tumor se va o la enfermedad que tenía se va. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, es lo que el arrepentimiento hace. Entonces es como este cordón que de rojo se convierte en blanco. Hoy lo podemos ver de esta manera. Y esto pasaba todos los años. Y habían años en el que el pueblo estaba ahí esperando y esperando y terminaba el día 10 y nunca se convertía este cordón en blanco. Entonces, cuando pasaba esto quería decir que Elohim no aceptaba este año su sacrificio. Entonces, ¿creen que este año fue un año bueno? Pues no. Y lo más interesante es que este sacrificio era para que el pueblo sea perdonado, para estar bien con Elohim. Pero vamos a ver ahora qué es una expiación. El expiar se usaba mucho con los esclavos. ¿Qué se hacía con los esclavos? Los esclavos eran esclavos porque los encontraban en un cierto lugar o porque debían, tenían deudas. Entonces, la expiación que es poder pagar el precio o la deuda de algo, de este esclavo. Y después de hacerlo libre, es poder cubrir lo que él hizo para hacerlo libre. Por esto el caporet, el expiatorio, el propiciatorio era para esto, para cubrir con sangre. Y Yeshua nos muestra como Él vino a cubrir nuestras maldades. Lo que es lo que Él había hecho, porque Él cubrió con su sangre. Y el chivo expiatorio es el que se va a llevar la culpa y todo lo que a la persona le correspondía, por ejemplo, la deuda. Entonces, este versículo de Gálatas nos dice que Yeshua a esto vino, Gálatas 3. Sin embargo, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado en un árbol, para que en Mashiach Yeshua la bendición anunciada a Abraham alcanzara también a todas las naciones, a fin de que por medio de creer pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. En otra traducción en Reina Valera dice, Cristo nos redimió, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Yeshua es esto, a esto vino. La Torah crees que maldice.
Claro que sí. Dice, toma la bendición o la maldición. Escoge la vida o la muerte. La Torah dice que si nosotros no guardamos los mandamientos del Eterno, va, va a ser antes de nosotros que no vamos a tener bendición. O sea, va a ser vamos a tener consecuencias de esto. Que el cielo no va a llevar la lluvia y que la tierra no va a dar su fruto, que van a venir las plagas del Egipto, que las maldiciones te van a alcanzar. Pero la Torah también bendice, porque por cumplir los mandamientos, cumplir todo lo que está escrito, todas estas bendiciones del Deuteronomio 28, dice que nos alcanzarán y nos están alcanzando. Entonces, ¿qué vino a quitar Yeshua? ¿La Torah? No. Él vino a quitar la maldición que está en la Torah, perdonando los pecados. Porque si Él perdona nuestro pecado, ¿qué pasa? Toda esta maldición que el Eterno ha dicho que tenía que venir por causa de los pecados son quitadas, borradas por medio de la sangre de Yeshua. Porque la Torah no fue abolida por medio de Yeshua. Él no vino para abolir. ¿Por qué? Porque la Torah es vida, es agua viva, es nuestro camino, es una lámpara para nuestro pie. Él solamente vino a quitar la maldición que cayó sobre nosotros como consecuencia de nuestros pecados, de transgredir. ¿Y cómo? Perdonándonos, creyendo en su sacrificio. Entonces, ¿crees que hoy tenemos que hacer el sacrificio de Yom Kippur? No, porque hoy como hoy no se hacen más sacrificios de animales, pero tenemos que recordar este momento, tenemos que estar en paz con Él, buscar la reconciliación con Él. Porque todo lo que pasa en el mundo espiritual en Yom Kippur todavía ahí está. Aunque no se hacen estos sacrificios, el mover y el empezar de nuevo desde Yom Kippur es ahí, está ahí. Esto el Eterno no lo cambió. Porque hay un cambiamiento espiritual, hay un mover espiritual en Yom Kippur, cuando todos, absolutamente todos nos ponemos de varias partes del mundo, en diferentes horarios también, porque el horario cambia y todos estamos ahí suplicando este perdón en arrepentimiento. Imagínense como este momento cuando el pueblo en Egipto clama, todos juntos claman por la liberación de la esclavitud. Y cuando, como dice Moshe, Adonai a Moshe, le dice, yo escuché el clamor, la voz del clamor de mi pueblo y voy a salvarlo, voy a quitarlo desde ahí. Así es Yom Kippur. El Eterno, cuando todos juntos nos unimos en el mismo clamor, Él escucha la voz de su pueblo. Pero el sacrificio que Yeshua hizo, vemos como vale por todos los sacrificios. Por esto el Talmud dice en Yoma 39, el Talmud de William Davidson dice que los sabios enseñaron que durante el mandato de Shimon Hatzadik, el justo, la suerte de Dios siempre surgió en la mano derecha del sumo sacerdote.
Después de su muerte ocurrió solo ocasionalmente, pero durante los 40 años anteriores de la destrucción del segundo templo, la suerte de Dios, dice, no surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Así también la tira de lana carmesí que estaba atada en la cabeza de la cabra que se envió a Yael no se volvió blanca y la lámpara más occidental del candelabro no se ascendió continuamente. Y las puertas del santuario se abrieron solas como una señal de que pronto serían abiertas por los enemigos, hasta que Rabban Yohanan ben Zakkai los regañó. Le dije al santuario, 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 ¿por qué te asustas con estos signos? Sé ti que finalmente será destruido. Y Zacarías, hijo de Ido, ya ha profetizado acerca de ti. Abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego pueda devorar tus cedros. Zacarías 11:1. Siendo Líbano una denominación para el templo. Y esto es súper importante porque el sacrificio más importante de todos, el de expiar, el de cubrir todos los pecados, era esto. Porque, por ejemplo, si traían sacrificios como Hatat, que era por pecado, el pecado que se hacía, este sacrificio por la persona, por la familia, y cada quien tenía que llevar su sacrificio. Pero había este sacrificio por el pueblo, el que perdona a todos. Y esto era precisamente el sacrificio de Yom Kippur. Pero como vemos, generalmente la suerte para Adonai caía en la mano derecha. Pero después que Yeshua hizo su sacrificio, jamás cayó la suerte para Adonai en la mano derecha, como dije. Y ese cordón carmesí jamás se convirtió en blanco. Y el templo fue destruido en el año 70 después de Yeshua. Y por esto coincide con la muerte y resurrección de Yeshua. Porque por 40 años pasó todo esto. Entonces, 70 más 40, 70 menos 40, vemos que llegamos al año 30, cuando Yeshua murió. Porque el sacrificio fue cumplido por siempre por Yeshua. Por esto nunca más fue aceptado por Adonai este sacrificio por 40 años que ellos continuaron a hacer este sacrificio. Por esto creemos que el sacrificio de expiación pues es Yeshua. Y esto comprobado no nada más en la Torah o en el Brit Hadashah, está comprobado, vemos, con los escritos judíos. Por esto Shaul decía antes de la destrucción del templo que estos sacrificios ya no son válidos y que Yeshua es el mayor sacrificio y ya estos sacrificios ya no son necesarios. Por esto, en lo que nosotros creemos, claro que es real, vemos cómo es real. Y aún en el Migdash, donde estaba el arca del pacto, estas puertas grandes del santuario se abrían, porque la presencia del Eterno, de Elohim, no estaba más ahí. Esto quería decir que ya no había nada que lo impidiera, porque su ruach ya había sido derramado para todos. Pero el Migdash, como dijo Pablo, también es Yeshua, porque el Migdash, el templo, estaba para venir en su presencia, para que la gente podía venir en su presencia. Pero desde este momento ya el Migdash y este sacrificio ya no servía porque Yeshua ya había muerto por todos. Y el Migdash al cual tenemos que venir a adorar es Él, es Yeshua. Por esto es tan glorioso Yom Kippur. Pero, ¿cómo podemos vivir hoy
para nuestras vidas este Yom Kippur. ¿Qué es el perdón? Nosotros vamos a venir delante de Él para suplicarle el perdón, a estar a cuentas, pero ¿cómo? ¿O qué significa esto? ¿Qué es estar a cuentas? Algunas veces te has puesto a cuentas con alguien. Te pones a cuenta porque, ¿por qué te pones a cuenta? Porque se lo debes a alguien. Y si alguien se pone a cuenta contigo es porque te debe algo. Y cada vez que lastimamos a Elohim o a alguien más, esto se convierte en una deuda. El dar gracias es quitar las deudas también. Cuando alguien te ayuda y le das la gracia, es también pagar estas deudas. Porque cuando te ayuda, de alguna forma te quedas sin deuda con esta persona. Por esto, la gente que no es agradecida debe mucho delante del Eterno y delante de las personas. Si ofendes, tienes una deuda con el Eterno, con esta persona. Si no pides perdón, serás endeudado para toda la vida con esta persona. Por esto es importante soltar los deudores, ¿no? Pedir perdón y dar el perdón, dar el perdón. Decir, te perdono, te perdono, te perdono. La palabra dice que el que debe se convierte en esclavo de quien le debe. Entonces, si eres deudor de alguien, eres esclavo de esta persona a quien le debes. Por esto, no hay que deber nada a nadie. De hecho, la escritura misma no lo dice, no debes nada a nadie, ni un gracias. En Romanos 13, versículo 8, dice, no le debes nada a nadie, excepto al amarse el uno al otro, porque cualquiera que ama a su prójimo ser humano ha cumplido la Torá. ¿Cuánto más no tenemos que estar en deudas con las ofensas? ¿Y estas deudas dónde se cargan? Generalmente se cargan en nuestro cuerpo. Cuando tú ofendes, tú estás, tienes que pedir perdón, ¿no? A esta persona. Pero cuando esa persona te ofende y no perdonas, ¿a quién crees que le estás debiéndole? No le debes a esta persona. Te debes a ti mismo. Así, uno mismo se carga a sí mismo. Y estas deudas, estas cargas son las más difíciles. Y también porque, como le estaba comentando, esto se transforman en enfermedades dentro del cuerpo y del alma. Porque, por ejemplo, si uno debe a alguien, voy y le pido perdón y pues después le pago. Pero si me debo a mí mismo, ¿cómo voy a pagar esto? Es más difícil. Por esto es más difícil perdonar que pedir perdón también. Perdonar a nosotros mismos es lo más difícil, mucho más difícil. Entonces, si tú haces algo a alguien y vas a esta persona y le dices, perdóname, es más sincero pedir perdón que perdonar a alguien.
Y precisamente esta palabra de perdón es interesante en hebreo porque se dice shliha, pero mejilá es este perdón, es perdonar a esta persona. Entonces, ¿qué pasa si tú y yo no perdonamos? Precisamente en hebreo pasa algo que es interesante porque dentro de esta palabra de mejilá hay la letra yud, que es la más pequeñita, como una coma. Y la yud representa lo eterno, lo elevado. Pero si nosotros vemos la yud, si la miramos como está escrita, vemos que tiene esta curvita, ¿no? Que es como una coma. Y como la Dalet, quien conoce la Dalet que tiene esta curvita que es la representación de una persona inclinada, porque es inclinado, ¿no? Es un poco así, ¿no? Como inclinado, como alguien que se inclina. Y la curva en esta letra es esta representación, ¿no? De una persona inclinada y esta humildad. Pero si tú no perdonas y no tienes la humildad para perdonar, porque la Yud tiene que ver con el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, no tienes al Eterno en tu vida. Porque si quitas de Mejilá la letra Yud, es esto. Significa esto. Y la Yud también tiene el valor numérico de 10. ¿Y el 10 qué es? Los 10 mandamientos. Y si no tienes la palabra de Elohim entonces en tu vida, porque de hecho los 10 mandamientos son estas 10 palabras de Elohim, no vas a poder perdonar. Por esto la gente en el mundo no puede perdonar porque no tiene al Eterno en su vida. Y aquellos que quieren perdonar han transformado su mente, su corazón a través de la presencia del Eterno en su vida. Hay mucha gente que no conoce de Elohim, pero su vida está ajustada a las reglas de la Torah porque no roban, no mientan. Pero si tú y yo nos vamos esforzando para guardar la Torah, nos estamos esforzando a tenerla en nuestro corazón, podemos perdonar. Pero si alguien no está dispuesto a guardar la Torah, le va a ser muy difícil a perdonar. Pero sabes, hay algo interesante que pasa con esta palabra en hebreo de Mejilá. Como le estaba comentando, si nosotros quitamos la yud, o sea, si al perdón le quitas la humildad y también porque es representación del Eterno, todo lo que tiene que ver con el Eterno, con sus mandamientos, ¿sabes qué queda? Es interesante. Porque hay de Mejilá, quitamos la yud o tenemos otra palabra que se dice mahalá. Y mahalá significa enfermedad. Por esto, no es que nos inventamos estas cosas, es algo que lo entendamos también a través de las palabras hebreas. Por esto los doctores también que enseñan. Y hay libros de esto, libros completos de estas enfermedades, enfermedad de la cabeza, de los riñones, de cáncer, todo habla del perdón. Que si tú no perdonas,
vienen estas enfermedades. Pero el perdón no va a llegar si no tienes humildad, porque sin perdón, sin humildad, no va a haber perdón. Para llegar al perdón hay que humillarnos. Y por esto surgen estas preguntas, o pueden surgir estas preguntas. ¿Tengo que perdonar a cualquier persona y estar con ella? Porque ahí es donde viene el gran conflicto como seguidores de Yeshua. Y vemos que hay algo interesante que los sabios dentro del judaísmo han escrito un libro que se llama Pirkei Avot, que son los dichos de los padres, y hay una frase que dice esto: mantente alejado de un mal vecino. No te conectes con la persona malvada y nunca te des por vencido en cuanto a la noción de recordar la recompensa y el castigo. Entonces, hay que perdonar si alguien malvado nos hace algo. Perdonar en nuestro corazón para que no nos convertimos en esclavos y que no nos enfermamos. Pero no tienes que ser amigo de estas personas, pero perdonar sí. Porque estas personas tienen basuras en su entorno y esto te va a dañar a ti. Por esto ni te acerques. Por esto los sabios dicen, mantente alejado de una mala persona. Y dentro del Sidur hay también una oración que se dice en la mañana: que sea tu voluntad, Elohim mío y Elohim de mis padres, que me libres hoy y cada día de personas descaradas y desvergonzadas, de una mala persona, de un mal socio, de un mal vecino, de un juicio difícil o de un litigante duro. Esto es todos los días que están haciendo esta oración, porque esta persona, ¿qué va a hacer? Va a lastimar, va a traer basura a nuestro alrededor y no es necesario que estás con ellos. Y hoy a esta persona se le llama personas tóxicas. ¿Y qué es una persona tóxica? Hay pecados que no permiten hacer teshuvah, que no permiten regresar a Elohim. Por ejemplo, le dijo Yeshua, ¿no? Él mismo, que blasfemar contra el Ruach, contra él mismo prácticamente, es una de las cosas, ¿no? El chisme, el lashon hara. ¿Para qué usas tu lengua? El maldecir. Y en el judaísmo, una persona chismosa no puede entrar al judaísmo. Y también es sacada fuera. ¿Por qué? Porque saben que el chisme es lo que rompe todo. Pero además del chisme, de la lashon hara, hay enojarse con facilidad, los malos pensamientos, el asociarse con un pecador, comer comida que no es suficiente para los dueños, quitarle comida a alguien que necesita comer. Dicen también observar mujeres o hombres prohibidos, o repartir el botín de un ladrón. El que dice, pecaré ahora y después haré teshuvah. El que maldice en el público. Vemos que mínimo como 10 lo que están, pero hay otro más. Y esto es lo que los sabios comentan. ¿Por qué? Porque ahí se ve una persona que realmente quiere guardar la Torá.
Si esta persona tóxica hace esto, podemos decir que la perdonamos, pero cada uno por su lado, porque hay que perdonarla, pero no hay que estar con ella, no es necesario. Y también es necesario alejarnos. Así como, por ejemplo, le dijo Abraham a Lot, entre ellos empezó una relación tóxica. Vemos que sus siervos empezaron a hacer chisme, luchar entre ellos. Por esto Abraham se separó de Lot para shalom, para tener shalom. Si hay alguien junto a ti de esta manera, aléjate, porque estas personas te van a contaminar. Entonces, el primer punto es mantenerse alejado de un mal vecino. 2, no te conectes con una persona malvada. Esto es lo que dicen los sabios. Alguien mal. Y esto generalmente, hablando de los familiares, pues si uno no se puede alejar porque es un familiar, no hay que tener conexión con esta persona, no hay que tener una relación íntima con esta persona, porque ¿de qué te va a beneficiar tener esta relación íntima? No es necesario. Como dice en Amos 3:3, dice, viajarán dos personas juntos sin haber así acordado. No. Por esto uno entra en conflicto. Porque piensa, entonces tengo que abrazar a todos y tener comunión con todos. No, no es necesario. Porque esto te va a afectar a ti, va a afectar a mí. Va a traer basura que ni siquiera es tuya. Hay que perdonar. Porque el perdón es aquí dentro, para que no te enfermas. Ya que perdonaste, hay que entender esto, que con la gente tóxica no hay que tener intimidad, porque no nos va a edificar y te puede alejar de Elohim. Es mejor conectarnos con gente que realmente sigue a Elohim. Y después 3, hay que recordar, nunca, dicen los sabios, te dé por vencido en cuanto a la noción de recompensa y castigo. O sea, ¿qué hacemos en estos casos de que esta persona quiere echarnos basura y además está ahí? Y aunque no nos relacionamos, sigue echando basura. ¿Qué puedes hacer con esto? Ten noción de recompensa y castigo. Tú haz lo bueno y a su tiempo, ¿qué dice la palabra? Cosecharás, porque es algo de la escritura. El que haga lo malo va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque Adonai no da por inocente al culpable. Como dice en Números 14, versículo 18, dice, Adonai tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Siempre va a existir una recompensa y un castigo. Tú has hecho lo bueno, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharás. Pero a su tiempo, sabes que también Elohim es el que hace la venganza, que Él es justo, como nos dice la escritura en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo,
Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Pero Él es fiel y justo, dice la palabra que Él es justo en todo. Entonces, tú perdona. Y si hay alguien que es tóxico, aquella persona que no busca hacer la Torá y también se burla de alguien que hace la Torá, no hay que acercarnos a ellos, porque no es de bendición para nosotros. Pero si tú los perdonas, esto es para tu bendición. Yom Kippur es para esto, para que te sientas 24 horas, 25 horas y estar a cuentas. Y si debes algo, primeramente a Elohim, y después con el prójimo y contigo mismo, que sea un día para que perdonamos, ¿no? De esta forma ponernos a cuenta. Que sea un día para escarbar y poner también verdaderos cimientos en este día. Y entonces va a ser un año que puedes construir algo bonito y cosas con colores, ¿no? Y con lo que te gusta, lo que gusta al Eterno. Y de esta forma vas a vivir bien. Pero si no pones buenos cimientos, se va a derrumbar como la casa construida en la arena. Porque la casa construida en la rocha no se derrumba. ¿Por qué piensas que se te derrumba la vida? Porque tus cimientos están hechos mal. Si tu relación se te derrumba es porque no tienes buenos cimientos, porque los cimientos son puestos allí en Yom Kippur y desde ahí comenzar de nuevo, cada vez comenzar de nuevo. Y no nada más es para que vengamos y hacer nuestros cimientos. Aparte que el Eterno lo ordena, porque Él dice que nos ordena estar bien con Él y con la gente que nos rodea. Y por esto nos ordena también de tener Shabbat, porque Shabbat es comenzar de nuevo, después de Shabbat, un nuevo ciclo. Y ninguna persona, claro, es justa al 100%. Por esto cada día tenemos que perdonar y pedir perdón. Por eso tenemos un día específico para poder hacerlo profundamente. Y no solamente individualmente, sino como pueblo. Y hacerlo por el pueblo. ¿Por qué no pedir perdón solamente para nosotros, sino también por el pueblo? Pedir perdón juntos, uno por el otro, por el pueblo. Y pues que este año, que este nuevo tiempo que tenemos, de ahí hasta el próximo Yom Teruah, que sea un año bueno y dulce para cada uno de nosotros. Pues espero que todo esto le haya sido de bendición y que podamos pensar en esto y que nos podamos acercar en este año a Yom Kippur con esto. Acercarnos pensando en todo esto y entendiéndolo porque lo hacemos. Shalom, shalom.